Bueno, este es uno de los hechos políticos que ha marcado la jornada tanto ayer como en este día, ¿no? La directiva de la democracia cristiana, tras el polémico encuentro entre el histórico de la ADC y expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, y el candidato presidencial José Antonio Kast, lo que ha decidido el partido es solicitar la expulsión del exmandatario del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, es lo que está pidiendo. Para conversar de estos temas estamos junto a Alejandra Kraus, secretaria general de la Democracia Cristiana. Primero que nada, buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias, Iván. Una pequeña precisión. La directiva del Partido Demócrata Cristiano, que efectivamente se reunió hoy día, tal cual como habíamos anunciado, no ha solicitado la expulsión. ¿Qué es lo que solicitan? Solicitamos que sean analizados por la instancia que corresponde, que es el Tribunal Supremo, los antecedentes que sí estimamos de gravedad, pero que sea el Tribunal Supremo el que aplica con todos los antecedentes ¿Y qué otra a la vista. Ya, entendemos que la expulsión del partido es para un militante lo más gravoso que puede ocurrirle. Por supuesto, vamos a decir, la sanción mayor. ¿Qué otro rango de sanciones podría haber, además para Eduardo Frei, que no solo es un militante distinguido, sino que es un expresidente de la República, hijo del fundador de la Falange, es una figura histórica de lo que fue la Concertación también? ¿Qué otras sanciones podría tener si es que no Eso es privativo del tribunal? Pero en su opinión, la gravedad de los hechos que ameritaría. A ver, primero lo esencial, Iván. Los antecedentes que se ponen a disposición del Tribunal Supremo dicen relación con una reiterada conducta del expresidente. No es solo por esta reunión. Por este apoyo indirecto que fue interpretado en general por los medios y por todos los actores. Bueno, estamos en época de campaña y una foto con un expresidente y un candidato, naturalmente, lo más parecido a un apoyo, es obvio. Las imágenes hablan por sí solas. Piense usted que son en general el actuar, el tomar definiciones y decisiones políticas que no están concordes con lo que ha acordado el órgano máximo, que es la Junta Nacional. Pasó con el primer proceso constituyente. Ya, son los procesos constituyentes. Pero el primer proceso, sí, el segundo, también, que era la Constitución republicana. Yo era parte de la comisión experta. Es decir, puedo dar fe de lo que fue esa. Y en ese caso la opinión del expresidente fue distinta a la del partido. A la del partido. Pero además, el año pasado, en las elecciones municipales, en la cual la democracia cristiana también, acordado por Junta Nacional y acuerdo, adopta una definición de ir en un pacto electoral, en la cual en algunas ocasiones nosotros respaldábamos a candidatos de uno u otro partido. Existieron dos hechos. Uno, el presidente Frei apoyó a un candidato distinto de la democracia cristiana. La democracia cristiana llevaba a su candidato, el alcalde de Osorno, Emeterio Carrillo, y él apoyó a un amigo, ex demócrata cristiano, que iba en forma independiente. Y en el caso de Huechuraba, en que le dio el apoyo al candidato de Chile Vamos, Maximiliano Luxit, y llevábamos candidata, militante del PPD, una joven de mucha trayectoria, Carolina Roja, y le dio el apoyo a un candidato distinto. En consecuencia, no se trata de un hecho aislado. Y por lo mismo nos pareció que era el Tribunal Supremo el que debe evaluar todos y cada uno de estos pero antecedentes. evidentemente todos los hechos que usted nos reitera pueden haber sido acumulativos, pero la gota que rebasa finalmente esto es la reunión con Kast. Sin duda. Y así lo hemos dicho. Está bien, pero déjenme poner la mirada en la otra parte de esta historia, y que es que para muchos militantes probablemente y dirigentes que lo han señalado en público y en privado, no es fácil apoyar una candidatura que en la base tiene una militancia comunista. La democracia cristiana y el Partido Comunista tienen una larga historia de encuentros y sobre todo desencuentros. A ver, pero yo quiero... Aunque la candidata evidentemente no es la candidata del Partido Comunista, eso es bastante obvio, que hay 8 o 9 partidos detrás y es mucho más incluso que el oficialismo, porque es el oficialismo más la democracia cristiana. Ella misma ha dicho que es militante del Partido Comunista desde los 14 años de edad, quien milita en el Partido Comunista es marxista, leninista por definición, y son cuestiones que son bastante obvias y que a lo mejor para una parte importante de la democracia cristiana no es compatible estar en ese partido y apoyar a una candidata que en su formación política tiene estas definiciones. Iván, yo comparto ese análisis que usted hace y que puede... ¿Es correcto o incorrecto? Puede ser para algunos militantes parte de la democracia cristiana, efectivamente, pero no olvidarse que nosotros el 26 de julio pasado, en Junta Nacional,
después de un largo debate. En todas las regiones, en las comunales, se fueron adoptando y dictando votos políticos para ser representados, en que nosotros, bajo una determinadas circunstancias, pacto electoral, una coalición más amplia de 9 partidos, le dábamos el apoyo. Pero quiero, digamos, no quiero quedarme en ese hecho en particular. Cuando usted dice tenemos definiciones distintas, sin duda, el materialismo histórico, el marxismo-leninismo, nosotros la persona, la dignidad de la persona. No son matices, pero quisiera recordar algo. El 2009, el entonces candidato Eduardo Frei Ruiz-Tagle, compitiendo con Sebastián Piñera, le pide explícitamente el apoyo al Partido Comunista. Y lo recibe. Y ahí no teníamos una diferencia. Y ahí estas disquisiciones eran distintas. Le pidió. Y no solo eso, sino que el presidente Frei Ruiz-Tagle señaló que se sentía el sucesor de Allende. Que no era comunista. Pero el sucesor marxista. Socialista, claro. Pero sucesor de Allende. Ahora, Lo que quiero decir, sí. Iván, que en el contexto, frente a un gobierno o una propuesta de ultraderecha, que si vemos las declaraciones y las actuaciones, se diferencian aún más que lo que ha sido la historia del Partido Comunista en Chile. No se olvide que en la ley maldita fue la democracia cristiana la que defendió que no podía excluirse al Partido Comunista, porque no entendemos la política planteada desde exclusiones. Fíjese que el candidato Kast, el 2019, declara que no está de acuerdo, no le parece, la sentencia dictada que declaraba el magnicidio. Sí, del presidente Frei. Del presidente Frei Montalva. Sí, uno entiende, los derechos humanos. Alejandra, uno entiende evidentemente la historia de discrepancias que puede tener un partido como la Democracia Cristiana con las declaraciones y las actuaciones de José Antonio Kast. De hecho, hay una diferencia enorme entre el proyecto de la DC y el proyecto de Republicano. Pero es bastante obvio. Sí, ¿Cuántas veces usted le ha escuchado? Déjame hacer una pregunta. Iván, pero pequeño. ¿Cuántas veces usted le ha escuchado al candidato Kast hablar de la justicia social? No, sí, y la dignidad de la persona humana. Por supuesto humana. que son focos distintos, pero yo también le quiero hacer una pregunta, dado que está interesante la entrevista. ¿En algún país del mundo la democracia cristiana va con el Partido Comunista al gobierno? Lo más probable... Se lo pregunto porque no es inusual ver a la DC fuera de las fronteras de Chile. Pero solo, por ejemplo, Alemania, la CDU. Bueno, hoy día pactos ha tenido y ha ido abriendo. Por eso le digo, es bastante usual en el extranjero sobre todo, que las democracias cristianas o los partidos que son de la familia de la democracia cristiana estén más cerca de la centro derecha incluso que de la centro izquierda. Bueno, algunos más graves, están con Bukele, están con Orbán. Por eso le estoy diciendo, las alianzas de la DC a nivel global son más bien hacia la derecha. Yo le diría que lo singular de la DC es el caso chileno. Y por eso le pregunto, ¿hay algún ejemplo que usted me puede decir? Mire, en tal país la DC gobierna con una persona que milita en el Partido Comunista, para entenderlo. Lo primero, que las alianzas con el Partido Comunista han sido acotadas. En Chile, yo me quiero referir, Iván... ¿Pero me puede responder lo que le pregunto? Lo acabo de decir. Son acotadas. Además que ¿Pero en algún país van juntos? Con el Partido Comunista, ¿sí? En Chile. ¿Solo en Chile? En general, sí. Por eso, es una singularidad. Pero es que por eso quiero decirle, y creo que es muy importante, las desigualdades de nuestro país y de América Latina en general son muy distintas a las que son en Europa. En consecuencia, las definiciones que nosotros hacemos debemos responder a nuestro contexto. Además, Iván, son muy acotados, y es cierto, donde ha estado el Partido Comunista no han sido exitosos eso. Pero acá en Chile, yo trabajé con Janet Jara en el gobierno de la presidenta Bachelet. Fue mi subsecretaria de Previsión Social. En consecuencia, sé a ciencia cierta su adhesión irrestricta a los principios de la democracia
y a la construcción de mayorías Alejandra, para dar y cumplimiento. teniendo en cuenta eso, y teniendo en cuenta el dato que lo doy yo, que la democracia cristiana en general en el mundo pacta con la derecha más que con la izquierda. En general, y usted me dice, la excepción es en Chile, que es con el Partido Comunista, no hay otro ejemplo a citar en el mundo. O sea, cuando van al Congreso Internacional de Democracia Cristiana, ustedes son la singularidad, lo distinto. Pero es la particularidad de Chile. Pero yo le pregunto una cosa. ¿Hay algún país en el mundo donde un candidato del Partido Comunista haya accedido al poder en elecciones libres, democráticas, ganándole? No, desde el primer momento. Se lo pregunto porque es muy curioso lo que pasa acá, pero nadie discute las competencias técnicas, la vocación de diálogo, los acuerdos a los que ha llegado la ex ministra que hoy día es candidata presidencial, pero parece ser que finalmente mucha de la discusión se reduce a su carnet de militante. ¿Es un obstáculo o no es un obstáculo eso? A mí, yo creo que lo primero que se ha dicho en todos los analistas es que efectivamente lo que está viviendo, porque además es a través de una primaria, es la ciudadanía, es por vía democrática, que es electa la candidata Janet Jara, es un hecho que va a ser absolutamente observado. Pero en Chile han ocurrido hechos excepcionales, también sacamos a Pinochet en las reglas del juego del propio Pinochet y por la vía pacífica y con la fuerza del voto. Salvador Allende fue el primer candidato marxista-leninista que llega al gobierno en una elección. Por eso, Chile tiene singularidades, pero efectivamente. Lo que yo le pregunto entonces, es, la militancia... Para ella misma ha sido un tema. Se lo pregunto que nosotros la entrevistamos en la radio hace 6 meses atrás, por decirle algo, la hemos entrevistado muchas veces, pero ella dijo, voy a renunciar al Partido Comunista. Lo ofreció. Después Lautaro Carmona dijo, es una buena idea y una generosidad. Después se dan cuenta, el CERVEL dice, no puede renunciar porque ya está inscrita en primaria, podría suspender, congelar. Y ha sido un tema recurrente. Yo le pregunto honestamente, ¿la militancia de Janet Jara en el Partido Comunista es un obstáculo para su eventual triunfo? Para una parte, Iván, de este país que tiene una mirada pequeña, sí, efectivamente. Es un obstáculo. ¿Y cómo se puede? Porque los obstáculos, una vez que uno los detecta, tiene que intentar superarlos. A ver, ¿cómo se supera eso? A ver, pero lo primero, y yo creo que el gran valor de la candidata Janet Jara es que sabiendo de ese obstáculo, sabiendo, le importa más el país. Y ella dice, una vez que sea electa, tomaré las definiciones que correspondan. Congelar, suspender. Lo que hizo el presidente Piñera en su minuto. Y lo que hizo el presidente Elwin. También, sí, el presidente Elwin también lo hizo. Ahora, entonces, yo creo que eso, tener una candidata que asume esa más allá, como bien señalaba usted, y yo creo que todos sabemos que Janet Jara es demócrata. Yo creo que nadie ha puesto en cuestión es que eso nunca. es que yo creo que ni Kast pone en cuestión eso. Es que ese es el gran valor. Y a diferencia de Kast, no se pone en cuestionamiento lo conservador y representante de la ultraderecha. Pero usted no considera que Kast es demócrata porque él fue diputado electo. Estoy diciendo, Iván, no. A ver, está bien, conversemos de todo y pongámonos. Estoy hablando de conservador y ultraderecha. No usé otros conceptos. Solo podemos revisar la Constitución republicana. Hay quienes han dicho aquí que hay un riesgo para los... ¿Usted ve en la candidatura de José Antonio Kast un riesgo para la consolidación de ciertos derechos que se han obtenido en el país? ¿Ve un riesgo de retroceso y en qué área las ve? Fundamentalmente en materia de derechos sociales. Hoy día, previo, usted estaba dando cuenta de los avances y la implementación de la reforma, la PGU y la reforma de pensiones, con todos sus otros aspectos. Cuando se habla de 6.000 millones de dólares que deben ser recortados. Aunque el candidato haya dicho que no va a recortar la PGU, que no va a tocar la reforma de pensiones, porque él lo ha dicho explícitamente. Tuvo que decirlo, no ha explicado cómo va a recortar. Claro, entonces hay riesgo, usted me preguntó de riesgo. ¿Y usted ve ese riesgo? En derechos sociales, sin duda, sin duda. Hay muchas de las promesas que le hace el país que van a requerir esos 6.000 millones de dólares en consecuencia. Pero en derechos de las mujeres, si hay proyectos presentados por los republicanos en el Congreso que suponen retrotraer la interrupción del embarazo en 3 causales. Ya lo hay. Están en el Congreso.
Pero para eso se requieren mayorías legislativas que no tienen las dos cámaras. De hecho, el Senado está neteado. Pero va a depender de la ley, va a depender de la ley, no es reforma constitucional. Por eso, que por la eso Cámara pueden tiene mayoría, la derecha constituir tiene mayoría en la Cámara. Perdón, es que el candidato ha hablado de eso y ha dicho que él no va a tocar los derechos, que puede no gustarle, pero que él no va a tocar. Porque efectivamente ese riesgo, para que sea un riesgo real, tendría que haber, por ejemplo, una mayoría de republicanos en la Cámara, que no la hay. Republicanos más Chile Vamos tiene mayoría en la Cámara. ¿A usted le parece? No, Iván? yo pongo los números. Y en el pero, Senado están 25-23 más los dos independientes que son más bien de izquierda que de derecha. Iván, si una sociedad se limita a propósito de los derechos y de los estándares democráticos, los mínimos civilizatorios, solo a leyes y no a la conversación que en nuestros hogares, en todos los espacios tenemos, hay un retroceso. Eso ha sido un avance. Perdón, y si eso es así, si están estos riesgos que usted describe, ¿por qué usted entonces cree que la mayoría de la población, o una parte relevante de la población, votó por candidatos de derecha? Porque si usted suma Matei, Kaiser, Kast, se acerca al 60%. Y si le pone una parte relevante de Parisi, que no es un revolucionario de izquierda propiamente tal, aunque él pretenda ser de centro, evidentemente el programa de París es más de derecha que de centro, o más de derecha que de izquierda. Iván, yo primero me felicito a la democracia cristiana, que hace 2 semanas nos daban por muertos, que desaparecíamos, y aumentamos, somos el partido que más crece, no es que tengamos más, pero más crece. El cambio, vale decir, la ciudadanía empieza también a reconocer otros roles, otros debates. Segundo, yo creo que tenemos un problema cierto, sobre temas muy relevantes para las familias, para las personas, como es el tema de seguridad. Y eso, de una u otra manera, Iván, ha coaptado la agenda. Perdón, y en la candidatura fíjese de que Jara no hay soluciones que se buscan en la población desde ese punto, pero parece que no le ha hecho tanto sentido, porque está también este otro tema, Alejandra. ¿Usted cree, Iván? No, es que, en términos generales, incluso muchos personeros de izquierda, el mismo presidente Boric en su minuto lo reconoció, que la agenda de seguridad no estaba dentro de las prioridades. Y si uno mira el programa de gobierno del presidente Boric en primera y segunda vuelta, que si bien son distintos, la agenda de seguridad era diferente. El diseño institucional del gobierno era muy distinto en materia de seguridad y después la porfiada realidad le enmenda el camino. No vamos a recordar Iscasiche yendo al sur y todo aquello, ¿no? Y se da cuenta de que hoy día hay un anuncio, o sea, no hay un anuncio, hay una materialización de recursos para las fuerzas policiales, hay la creación de un Ministerio de Seguridad y todo eso no estaba en la agenda original. A mí me parece maravilloso que tengamos presidente de la República, sean de derecha o izquierda, yo ahí no, que entiendan que el diálogo político, el diálogo ciudadano, el diálogo democrático los lleva a centrar en temas relevantes para la ciudadanía. Pero también recordar que en esa priorización que el presidente Boric va haciendo con su gobierno, dejando claro que nosotros no somos parte del gobierno, no somos parte del gobierno, ¿no es cierto? En esa priorización, diputados del Frente Amplio, reconozcamos que también no fueron tan claros, digámosla, pero tampoco del partido de la candidata Janet Jara, que votó muchas de las indicaciones en contra. Pero dejemos claro, tampoco republicano, tampoco de la derecha, y probablemente, Iván, los comunistas o los frente amplistas que rechazaron, a lo mejor tenían argumentos de carácter ideológico, pero aquí electorales. Y eso es lo que este país no puede permitir, Iván. No podemos permitir. Y eso es todos los actores, que en temas esenciales que requieren una mirada de Estado, no podemos con miradas pequeñas para obtener algún tipo de beneficio de muy corto plazo, no avancemos resolviendo los problemas en serio. Alejandra. Por ejemplo, la ley que permite acceder al secreto bancario. Sí, secreto bancario. Alejandra, volviendo al tema del expresidente Frey, que es lo que nos convocaba para esta conversación. Hemos derivado también Podemos hablar de la comisión experta, que me fascina. No, pero porque es probable que esto termine con sanciones a un exmandatario, que además es una familia histórica en la Falange, fundadora de la Falange. Probablemente el gobierno más relevante de la democracia cristiana sea el de Eduardo Frei Montalva. Y el relevo del don Patricio Aylwin. Por supuesto, pero si usted mira para lo que es el anclaje de la DC en la historia de nuestro país, ese gobierno de Frei probablemente debe ser lo más relevante,
por supuesto lo del WIN también. Pero La Revolución en Libertad. Sí, la Revolución en Libertad, la Marcha de la Patria Joven, todo aquello. La reforma agraria. Y esto puede también, y esto puede terminar con un expresidente, hijo de otro expresidente, fundador del partido, fuera del partido. Muy triste. Aparte de lo triste, yo le quiero preguntar porque Janet Jara en esta segunda vuelta ha sido muy enfática en decir este no es un gobierno de izquierda, es un gobierno de centro izquierda y de hecho no es de oficialismo porque es la DC sumado a esto. Y este apellido, el de Frey, a quien estamos viendo aquí de fondo, está hoy día en una fotografía con José Antonio Kast. Las encuestas, que han andado bien perdidas, vamos a decir, pero que en términos generales no se equivocaron en decir que Jara y Kast pasaban a segunda vuelta, señalan que Janet Jara lo tiene muy difícil. Porque si usted suma, nada de esto aritmético, pero si usted suma los votos de Kast, más una parte muy relevante de los votos de Kaiser, el votante de Kaiser en primera vuelta muy improbablemente votaría por Jara. Ahí ya tiene algo parecido al 40. Si le suma una parte sustantiva de Matei, evidentemente en Matei también hay votos de centro y no van a ser todos para Kast, pero tiene que haber una matriz bien de derecha. Una parte relevante va a ir probablemente a Kast. Y si mira los de Parisi, hay encuestas que dicen en qué proporciones se distribuirían. ¿De dónde va a sacar votos Janet Jara para hacer esta diferencia, el delta que tiene que sacar? Tiene que prácticamente duplicar su votación de primera vuelta. De hecho, y de nuevo los números, es la candidatura de izquierda que ha sacado la votación más baja en primera vuelta. Es la votación más baja para la izquierda en 60 años. ¿De dónde saca esa votación si tenía que apuntar al centro? Y una figura del calado de Frey está en la foto con Kast. Para efectos de análisis general yo creo que es importante señalar, voto obligatorio. Por supuesto. Lo cual significa la votación más baja, hay que mirarla, digamos, con... Yo creo que algo que usted no menciona, Iván, a propósito de cómo se van a distribuir... Sumémosle Artés, sumémosle Meo, súmele todo súmele todo eso que son pero como más 3 allá de la puntos más. suma, más allá de la suma, usted no incluye, digamos, no incorpora como elemento de análisis los votos nulos o blancos, probables, que se estima en distintos análisis que pudieran llegar en torno al 15%, que no es menor. Que puede ser una cifra histórica. Una cifra histórica. En consecuencia, y pensar de que la segunda vuelta se gana por un voto más. Sí. Para decir, yo veo que el panorama entre traspasos, no puedo asegurar, todo indicaría, por estas sumatorias, pero la política no es ciencia exacta. No es aritmética. No es ciencia exacta, ¿no es cierto? Que Kast pudiera ser el más probable. Pero ese es el gran desafío y yo reconozco en Janet Jara, quien me ha tocado acompañarla en estos últimos días, la profunda convicción que es necesario llegar a la mayor cantidad de gente posible porque este programa fue construido con una mirada amplísima. Alejandra, pero usted que la conoce de haber trabajado con ella y que la conoce de cerca y que además reconoce que la primera opción la tiene José Existe Antonio una Kast, probabilidad. Claro. Yo le pregunto, ¿dónde hay que ir a buscar esos votos? Porque nada de esto aritmético es evidente. Pero si usted cree que esos votos, la aguja la movería... Usted dice que la foto... La reunión de Frey... Es que eso puede ser una definición. ¿La reunión de Frey con Kast moviliza algo? Yo tengo la impresión, más allá que le genera un hito político. Sí, claro, le genera y particularmente a los republicanos le hace un check, obvio. Un check, y a la democracia cristiana que estábamos buena, inmensamente porque además tuvo el día anterior una con los Piñera Morel, otra el otro día con Frey. ¿Qué sé yo? Si usted lo quiere poner en términos sencillos, es una buena cosecha. Pero es una cosecha bien acotadita. Por eso digo, ¿qué efecto tiene? Bien acotadita. Pero esencialmente, ¿sabe qué me ocurre, Iván? Que era la sensación que una vez más se encontraba la élite. Que conversan político entre al políticos. No. Y el ciudadano sigue queriendo, anhelando de la política algo distinto. Los que estamos generando y análisis, la señora, los mineros de Antofagasta, no están. Esa foto es un hecho más de la causa. Perfecto. Esa es mi impresión. Bueno, veremos qué pasa y la definición, por supuesto, está en manos del Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana, que tiene los destinos de un militante histórico como es el expresidente Eduardo Frey. Alejandra Krause, secretaria general de la Falange, le quiero dar las gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, que esté Iván, muy bien, muy amable. Gracias. Igualmente.